Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikónomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias sin Sombras. Como siempre, a través de Querigma Radio y por supuesto también apareciendo en cada una de las plataformas de Oikónomos a través de YouTube, entre otras instancias. Les saludamos y agradecemos porque sabemos que su sintonía es muy importante para nosotros. Queremos siempre poder estar en contacto con ustedes y por eso les invitamos a escribirnos. Nos pueden escribir en contacto@oikonomos.cl para también conocer acerca de sus impresiones, sus inquietudes, sus preguntas, u otras materias que también quieran conversar con nosotros respecto de este programa que sale semanalmente a través de Querigma Radio. Bien, como siempre, quiero comentarles que no estoy solo, sino que en esta oportunidad me acompaña mi hermano Marcelo. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángelo, un gusto tremendo saludarles a todos y agradecerles la oportunidad y agradecerles su escucha al programa. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Eh, ¿Qué tal si dejamos este primer espacio de saludos y vamos directo a lo que nos convoca? Habíamos estado conversando, ¿no es cierto?, en el episodio anterior respecto de Darwin y la evolución, un tema que sin duda es muy importante para los cristianos. Marcelo, ¿qué tal si nos introduce y nos recuerda un poquito acerca de lo que estuvimos conversando en el episodio anterior? En el episodio anterior hablamos sobre Darwin, británico, nacido en la antigua Inglaterra, a comienzos del año 1800, 1808, 1810, la verdad, olvidé el dígito específico. Padre de 10 hijos, de los cuales los primeros 4 fallecieron en su primera etapa de infancia. Hijo de médico, hijo de naturistas, intentó estudiar medicina, pero debido a los procedimientos y a la sangre, que era un shock, un terror que él nunca pudo superar, lo obligó a retirarse los primeros años de carrera. Luego de eso, su padre lo inculcó junto con otros familiares a meterse al mundo eclesiástico, a estudiar como clérigo, dentro de este contexto de iglesia académica. Se integró y conoció muchos mineralistas y muchos biólogos, donde se integró a estas disciplinas de ciencia dura, y a partir de ello, más o menos a la altura de 1825-30, más o menos, tuvo un viaje que fue ya con el título de naturista, en donde navegó durante 6 años durante todo el mundo, y a partir de ello y las lecturas de los textos de su abuelo, Lamarck, y entre otros científicos, otros biólogos, fueron notando las características que tenían ciertos animales, a pesar de la misma especie, y que fueron variando según el clima y según los aspectos evolutivos y necesidades que tenían para sobrevivir, y cómo estas características se iban heredando específicamente dentro del clima. Uno de los ejemplos que citamos era la comparación de los osos, por ejemplo. No es lo mismo ver un oso blanco, pardo o gris, pero es el mismo animal. Entonces, ese fue uno a grandes rasgos. Ahí después, a partir de ello, comentamos respecto a lo que es el evolucionismo aplicado a diversos aspectos. Mencionamos el tema de la pésima aplicación que tuvo la Segunda Guerra Mundial, que también el término evolucionismo ha ido creando y ha sido aplicado en diversos temas económicos, políticos, sociales, que también algunas personas lo plantean más como una religión que más como una teoría. Otros lo plantean como una fuente de discordia entre lo que es la ciencia y la fe, entre otras variaciones dentro de la misma idea que estamos conversando. Eso tratando de sintetizar más o menos la conversación que tuvimos la vez pasada, Angelo. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por esa introducción, ese recordatorio de lo que estamos conversando. Y yo quisiera recordar, porque creo que sí lo mencionamos, ¿no?, en el episodio anterior, pero eh, el darwinismo, el evolucionismo ha sido calificado como un ácido universal, ¿no? Ha sido calificado como una teoría peligrosa para la religión tradicional, para la ética, así al menos ha sido catalogada por Daniel Dennett.
Así califica el darwinismo, ¿no? De un ácido universal. ¿En qué sentido? Bueno, es que es tan corrosivo según él, que devora todo, incluso el frasco que lo intenta contener. ¿Por qué? Bueno, porque de algún modo el darwinismo se extiende a todo campo de estudio y corroe todo vestigio de propósito o moralidad trascendente. ¿Mm? Como dice Dennett, el darwinismo corroe prácticamente toda idea tradicional y deja una estela de cosmovisión revolucionada. Tal es así que, de hecho, en las escuelas públicas, ¿no es cierto?, se suele enseñar evolución, ¿no? Se suele enseñar respecto de la evolución más que de la creación, como creemos los cristianos. Y es bien complejo esto, sin duda, para muchos padres, muchos cristianos que seguramente quisieran, ¿no es cierto?, que sus hijos puedan ser formados de acuerdo a los valores y de acuerdo también a la cosmovisión que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros vemos el mundo de una manera específica. Y hay que decir entonces que tenemos una cosmovisión cristiana versus el darwinismo o el evolucionismo, que en este caso se sostiene, y hay que decirlo así, se sostiene sobre una cosmovisión distinta. Se sostiene sobre una cosmovisión distinta y responde en ese sentido a otro tipo de cosmovisión que evidentemente no corresponde con una cosmovisión cristiana. ¿Cuál es esta cosmovisión? Bueno, evidentemente esta cosmovisión es una cosmovisión materialista filosófica, o también denominada como naturalista. ¿Qué significa esto? Significa que solo lo material es lo único existente. Solo la naturaleza es lo existente y fuera de ella no hay nada más. Esta cosmovisión naturalista concibe un sistema cerrado. ¿En qué sentido digo un sistema cerrado? Digo un sistema cerrado en el sentido de que no está abierto a la intervención, en este caso divina, no está abierto a la intervención de una deidad, en este caso no está abierto a la intervención del Señor. Eso es lo que postula la cosmovisión materialista o naturalista. Considera entonces que en este caso específico de la evolución, la aparición de los seres vivos no es por creación divina, sino que más bien se debe a fuerzas materiales ciegas y producto del azar. A diferencia entonces del sobrenaturalismo, ¿no? El naturalismo, entonces, esta cosmovisión naturalista, va a ir en contra de lo sobrenatural. Va a ser un sistema cerrado que va a considerar que Dios no interviene, y de hecho no existe, y no interviene en la vida humana ni en la vida biológica, ni en nada de lo existente. Esa es la cosmovisión de base del evolucionismo. De algún modo ambas cosas van en paralelo. Cada vez que se mueve el evolucionismo, detrás de ello, en sus fundamentos mismos, está la cosmovisión naturalista o materialista. Si el sobrenaturalismo cree en la creación, en el diseño inteligente, en que hay un agente inteligente que crea a la humanidad y que crea a los seres vivos, bueno, entonces, por contraparte, el naturalismo va a creer más bien que es la naturaleza o un conjunto de fuerzas materiales y ciegas que van a dar origen de algún modo a las distintas especies. Dicho eso, es importante mencionar algo, creo yo, y es que si acaso de verdad creemos en Dios, como decimos constantemente los cristianos, hay que decir que nuestra cosmovisión es real, es verdadera. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y por lo tanto, la evolución no puede ser cierta, o debe tener mucho de mentira, o muchas cosas falsas. Eso es la intuición propia que tendría, ¿no es cierto?, cualquier cristiano, porque la evolución, ya lo hemos comentado, la evolución no cree en la intervención divina, sino que más bien cree que fue la misma naturaleza la que, de algún modo, de forma gradual, de forma, y en cierto sentido, exponencial, fue generando las distintas especies que hoy día vemos. ¿Qué postula el evolucionismo? Que todos, de algún modo, descendemos de un antepasado común, y que gradualmente ese antepasado común terminó, digamos, en una serie de otras especies más. Entonces, de ese mismo antepasado, o mejor dicho de otra forma, tanto en términos prácticos, tanto una lagartija como un pez, como un ave, el ser humano, o un hipopótamo o una jirafa, ambos de algún modo estamos familiarizados porque descendemos
de un antecedente, de un antecesor común. Eso es lo que postula Darwin inicialmente y que posteriormente irá tomando fuerza, ¿no es cierto?, conforme pasan los años y este paradigma se transforma en algo avasallador y en una especie de ácido universal, tal como decía Daniel Dennett. Quien de hecho no es cristiano, pero efectivamente ocupa muy bien este término, ¿no? Porque es cierto, ¿no? El darwinismo se transforma en eso, en un ácido universal. Pero la evolución no es solo eso, ¿eh? Hay que decir que también la evolución se ha convertido en religión. La evolución se ha convertido en religión buscando reemplazar al creador. ¿Qué ha hecho la evolución? Tratar de reemplazar la mano y la inteligencia del hacedor, del creador. Y esto lo dice directamente, ni siquiera un cristiano, sino lo han dicho cristianos, por supuesto, pero esto lo ha afirmado el filósofo de la ciencia, ateo, que se llama Michael Ruse. Y este evolucionista beligerante ha dicho lo siguiente, dice que efectivamente la evolución es más que mera ciencia. La evolución surgió como una especie de ideología laicista, como un sustituto explícito del cristianismo. Así dice, eh, así dice entonces Michael Ruse. Aún hoy se promulga como una ideología, como una religión secular, como una auténtica alternativa al cristianismo, con su sentido y su moralidad. Eso es lo que dice, insisto, Michael Ruse, filósofo de la ciencia, ateo y evolucionista beligerante. Debo admitir, dice también, que por lo que respecta a esta queja, los fieles al texto bíblico tienen toda la razón. La evolución es una religión. Así fue el principio de la teoría de la evolución y sigue siendo hoy así. Así que, insisto, esto por supuesto no lo dice un cristiano, lo dice un evolucionista, filósofo de la ciencia, y por supuesto también lo creemos los cristianos, ¿no? Aquí lo que parece haber es una cosmovisión naturalista, materialista, que avanza en conformidad al avance de la teoría evolucionista, pero también es una religión, ¿sí? Es una religión como tal. ¿Qué tal si vamos ahora con tus comentarios, Marcelo, por favor? Gracias, Ángelo. Una de las falencias que dentro de la gente que argumenta en contra de los términos darwinianos del evolucionismo es una falencia en cuanto a su argumento, porque como tú bien describías, el tema es que partimos todos a partir de una célula que está ubicada en el mar, y empezó a evolucionar conforme a los estresores externos que tenían para poder sobrevivir. Y a partir de ello se fue bifurcando en diversas ramas y a partir de ello nacieron los diversos reinos, el fungi, el de los hongos, el de los animales, el de las plantas, el de los protozoos y actualmente toda la flora y fauna, incluyendo a las personas, dentro de este aspecto. Pero uno de los tremendos preguntas que plantea el que se pone en la otra esquina de la mesa para debatir esta idea es cuál es el eslabón que conecta en ejemplos prácticos, entre el pasto y un perro, así como bien hogareño el ejemplo. En qué minuto de la bifurcación, en qué minuto, en qué rama de la célula, cuando se fue dividiendo conforme a los estresores externos, pudimos poder determinar que un grupo de células se aglomere y funcione como vegetal y otro se funcione como un animal? Pero también nos ponemos de la otra esquina del cuadrilátero, en donde se da este debate, esta disputa, en donde podemos ver que nos posicionamos de la postura de creer en torno a lo que es fe, la certeza de lo que no se ve y la creencia pura de lo que se espera. Parafraseando, no recuerdo la cita textual. Entonces también tenemos allí la contencia de tender a ver las cosas de una forma distinta a partir de lo que nosotros creemos. Entonces uno toma la decisión plenamente consciente de creer en el Padre y conforme a eso comienza a Él depositar su espíritu en nosotros y formar nuestro corazón en pos de creer en los diseños que Él ha determinado para las diversas estructuras que están compuestas en este mundo, entre ellos nuestra vida. Pero también tenemos esta contraposición de dos ideas muy importantes. Entonces, como que falta un término medio, y a partir de ello aparecen diversas clasificaciones conceptuales en torno a lo que es el evolucionismo, y lo vamos a mencionar en 4 puntos, que están los naturalistas y los ateístas, que solamente creen de una postura naturalista, que era lo que nos describía Ángelo.
También está la evolución de tipo deísta, que Dios creó las características evolucionistas, pero no interviene de mayor forma en la evolución o en el crecimiento de estos seres. Entonces, nos crea el mundo, crea los vegetales, crea las plantas, y alguna deidad solamente entrega este como aliento de vida, pero después lo deja a su suerte, que cada uno vaya creciendo y haciendo conforme quiera o necesite para sobrevivir. El tercer punto serían los evolucionistas panteístas, en donde describe que hay una cierta porción de esta deidad que nos creó, y conforme a esto, cada uno va teniendo una cierta porción de deidad. Y a partir de ello se empieza a evolucionar y creer. Y el que busca el cuarto punto, que sería el más importante, para poder intentar como mezclar o intentar buscar un término medio en la pelea que les comentaba en un inicio, sería el evolucionista teísta, que engloba, por ejemplo, al judaísmo, al cristianismo y a los musulmanes, en donde describe o se asemeja mucho bastante a lo que es un diseño de tipo inteligente, es decir, el Padre nos crea y conforme a ello se van manifestando sus diseños y conforme a ello las herramientas para poder manifestar el diseño. Pero ahí entramos a otro tipo de discusión ya más teológica, si lo quieren mencionar, porque acabo de mencionar a los cristianos, a los judíos y a los musulmanes dentro de un mismo grupo. Entonces igual es una comparación bastante complicada, hay que ser muy cuidadoso en ello, cabe la aclaración. Entonces tenemos estas cuatro posturas que son bastante extremas en algunos puntos y algunas intentan buscar una línea media en donde la disputa que ha tenido la ciencia y la fe, que es uno de los temas muy importantes porque el darwinismo choca en muchos aspectos con la fe. Entonces eso es un tema de mucha importancia. Eso podríamos sintetizarlo de alguna forma en los puntos que hemos conversado, Ángelo. Estamos en Historia sin Sombras conversando junto a Marcelo Alvarado sobre Darwin y la evolución. Y en este segundo episodio donde volvemos a tratar este tema para poder profundizar en él y particularmente sobre el tema de la evolución, hemos visto entonces cómo la evolución trae consigo también o está aparejada con una cosmovisión naturalista o materialista. Y por supuesto también hay muchas razones y argumentos para incluso postular que la evolución es una religión. Y frente a este tipo de planteamientos, por supuesto, tan controversiales en la historia humana, hay distintas posturas que han ido tomando las personas, ¿no? Y entre ellas, ¿no es cierto?, las que nos relataba Marcelo. Sin embargo, yo decía que anteriormente que creemos en lo que dice la Biblia, creemos en lo que dice la Escritura. Y si de verdad lo creemos, de algún modo u otro, deberíamos también darnos cuenta de que la evolución tiene bastantes complejidades o bastantes falsedades, al menos, ¿no? Un cristiano en general no debería creer en la evolución. Iremos esto después desgranándolo, pero hay cristianos, ¿no?, que han mostrado justamente cómo hay una serie de elementos que dan cuenta de que la evolución no es más bien una teoría más que un elemento de verdad. No hay mucho que podamos decir respecto de aquello. Es más bien una teoría, ¿no?, y no está del todo comprobada. De hecho, hay bastantes aspectos que esta teoría no logra explicar. Hace un tiempo atrás hubo un estudio respecto de los denominados como pinzones de Darwin. Esta es un ave que vive en la isla de los Galápagos, frente a las costas de Ecuador, y resulta que fue estudiada porque parecía ser un ejemplo muy claro de evolución. ¿Por qué? Bueno, porque los picos de estos pájaros cambiaban o se modificaban de acuerdo a ciertas situaciones o ciertos periodos de sequía. Y claro, este estudio averiguó que durante los periodos de sequía el tamaño de los picos de los pinzones aumentaba ligeramente. ¿Por qué? Bueno, al parecer el único alimento disponible en esos periodos eran semillas, son las semillas más grandes, más resistentes, de manera que los pájaros con picos ligeramente más grandes sobrevivían mejor, ¿no? Se adaptaban de algún modo mejor a eso. Sin embargo, este cambio se trataba de décimas de milímetro, literalmente del grosor de una uña. No obstante, fueron usadas de manera muy entusiasta como una afirmación de la teoría darwinista. Y fue usada entonces como una prueba de la evolución muy clara, muy evidente.
El problema de esto es que cuando llegaban las lluvias y se restauraba la gama de semillas originales, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía que el tamaño del pico de los pinzones volvía a su normalidad. Es decir, el cambio que había causado tanta euforia entre los darwinistas resultó no ser más bien que un cambio fluctuante, ¿no? O una fluctuación cíclica. Y por lo tanto, además de eso, significaba más bien un ajuste menor, ¿no? Que en ningún caso significaba algún cambio de carácter evolucionista. Y por eso hay que decirlo, dentro de la vida biológica, animal, por supuesto que existen cambios, existen variaciones, pero lo que se ha descubierto es que en general estos cambios se mantienen dentro de ciertos límites fijos, ¿sí? O dicho de otra forma, el cambio dentro de las especies es limitada, no hay un cambio ilimitado. ¿Mm? Esto pasa, por ejemplo, entonces con los pinzones de Darwin. Hay adaptaciones, hay cambios, hay modificaciones, entre comillas, uno podría hacer modificaciones, pero son más bien adaptaciones a pequeña escala y que en algunos casos ha sido denominada técnicamente como microevolución, pero no explican lo que se ha denominado como macroevolución, es decir, la evolución de la cual hablaba Darwin, a la cual él hacía referencia, ¿no? Esa evolución en la que de una misma especie, de un antepasado en común, se bifurcaban y aparecían muchas otras especies de con distintos tipos de características. Eso no se ve, ¿eh? Eso no se ha dado. Tal es así que incluso se trató de realizar investigaciones en este caso con moscas de la fruta, y lo que hicieron algunos científicos es tratar de ocasionar esas mutaciones en un laboratorio. De algún modo, hacer una especie de símil de lo que ocurría dentro de la naturaleza, pero de manera acelerada, ¿no? Ellos creían que si ocurría en la naturaleza el proceso de evolución, entonces ellos podrían quizás acelerar esto, ¿no? Y utilizaron moscas de la fruta. Y para eso, lo que hicieron fue bombardear a las moscas de la fruta con radiación. Y claro, ¿qué es lo que finalmente obtuvieron de este bombardeo de radiación a las moscas? No lograron un nuevo insecto, no lograron una nueva especie, sino que más bien lograron simplemente moscas disfuncionales, moscas quizás con más alas, pero en ningún caso algún tipo de especie diferente, ¿no? Que es lo que finalmente postula la evolución. Eso no se dio en este estudio y no se ha dado, ¿no? Entonces, el problema de la teoría de Darwin, o uno de los problemas, porque probablemente tiene varios más, pero uno de los problemas es la extrapolación. ¿Por qué? Porque se asume que la clase de cambios que se ve siempre, ¿no es cierto?, a pequeña escala, que se puede ver en la naturaleza, como el caso de la adaptación del pico de los pinzones, se asume que ese cambio se puede extrapolar y puede explicar de algún modo las diferencias entre los grupos taxonómicos más grandes, ¿no? Entre distintos tipos de especies. Y eso no ocurre, eso no ocurre. Los cambios, insisto, dentro de una especie son limitadas. Hay un límite fijo, no parece ir mucho más lejos y no parece crearse una nueva especie con estos cambios. Así que, por lo tanto, los cambios, insisto, se dan dentro de ciertos límites fijos y no son mucho más extensivos. Otro elemento que a mí me parece que es muy contundente respecto de algún modo, en contra de la evolución, es probablemente la falsedad más grande de esta teoría. La falsedad más grande y más famosa probablemente de esta teoría es el dibujo de los embriones de Ernest Haeckel. Ernest Haeckel fue un partidario muy entusiasta de Darwin y muy entusiasta de su teoría de la evolución. ¿Y qué es lo que hizo Ernest Haeckel? Literalmente él dibujó y modificó embriones de distintas especies, ¿no? Porque él tenía la teoría de que si la evolución era real, de algún modo la etapa embrionaria de cada una de las especies iba a mostrar las etapas evolutivas, de tal modo que si uno le sacaba una especie, digámoslo así, una foto a los embriones en las distintas etapas, uno se iba a encontrar con el proceso evolutivo como tal. ¿Y qué es lo que hizo él? Adulteró imágenes mostrando, y yo creo que probablemente muchas personas lo han visto quizás, o yo al menos recuerdo haberlo visto,
Yo recuerdo haberlo visto, recuerdo que me lo enseñaron en algún colegio y recuerdo haber visto esto. Y una imagen muy impactante que muestra cómo los embriones de un pez, de una tortuga, de un pollo, de un cerdo, de un ternero, de un conejo y de un humano son prácticamente idénticos. Son prácticamente idénticos. La primera etapa embrionaria muestra este dibujo, esta ilustración de Ernest Haeckel, los muestra como si fueran idénticos. Y conforme van creciendo y se van desarrollando estos embriones, van adoptando características específicas de cada especie, ¿no? Y por lo tanto no hay casi ninguna distinción, no hay muy poca distinción entre las distintas etapas embrionarias que se dan entre las especies. Y lo cierto es que se demostró que estos bocetos estaban adulterados. Claro, cuando uno ve estos bocetos, cuando uno ve estos dibujos, claro, la gente dice, bueno, si efectivamente los embriones en su primera etapa de un pez, de un pollo, de un conejo y de un humano son iguales, parece que efectivamente es cierto, ¿no? Parece que viniéramos de un antepasado común, porque al menos visualmente son muy parecidos. Y eso hay que decirlo, es falso. Este dibujo se mostró que era falso, y en realidad estaban absolutamente retocados, por decirlo menos, ¿no? Adulterados totalmente este tipo de ilustraciones. Curiosamente, a pesar de que se descubrió esta falsedad, aún hasta el día de hoy este tipo de ilustraciones se utiliza, ¿no? Hasta mucho tiempo atrás se utilizaba, hasta hace un buen tiempo atrás al menos se utilizaba este tipo de ilustraciones en los libros de ciencias, ¿no? Para hablar acerca de la evolución. Y por supuesto que esto visualmente es muy impactante, insisto. Cualquier persona que viera esto, o cualquier quizás niño que fuese formado en una escuela pública y viese esto, por supuesto que esto sembraba una semilla poderosa que posteriormente iba a generar su fruto respecto de creer, obviamente, en la evolución. Pero insisto, esto ya se sabía, ¿no es cierto?, falseado, ¿eh? Hace más de un siglo y aún así se siguió utilizando y en muchos casos no ha desaparecido de libros de ciencia. Y por lo tanto es bien complejo, pero uno ve que ahí hay otro golpe que uno podría decir muy duro a la evolución. Pero no es solamente ese golpe, uno puede también ver otras cosas más. Uno puede ver, por ejemplo, desde el punto de vista incluso cosmológico. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque tal como señala Nancy Pierce en un libro que se llama Verdad Total, ella dice lo siguiente, dice, los cosmólogos han descubierto que las fuerzas esenciales del universo están intrincadamente equilibradas, como el filo de una navaja. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. Si fuera ligeramente más débil, todas las estrellas serían enanas rojas, demasiado frías para sustentar la vida. Pero si fuera ligeramente más intensa, todas las estrellas serían gigantes azules y arderían por un periodo demasiado breve para que se pudiese desarrollar la vida. Los cosmólogos hablan de coincidencias cósmicas, dando a entender que las fuerzas fundamentales del universo tienen precisamente el valor numérico exacto para que la vida sea posible. El más ligero cambio en el universo provocaría que éste resultase inhóspito para albergar la vida. Esto es lo que ocurre entonces en el universo. Pareciera que todo está hecho de tal forma, de una manera tan precisa, que es difícil imaginar que esto surgió por azar, que es difícil imaginar que esto surgió por fuerzas ciegas de la naturaleza. Más bien lo que uno ve es, en este caso, una mano hacedora y un diseño inteligente, para decirlo directamente. Esto ha sido también denominado como un principio antrópico, que dice relación con que las fuerzas del universo fueron calculadas con gran precisión para permitir la existencia del ser humano y del resto de los seres vivos sobre la Tierra. En efecto, cualquier mínima diferencia en el equilibrio de tales fuerzas habría hecho del todo imposible la vida. O sea, lo que uno ve finalmente en la existencia es que literalmente todo lo creado está dispuesto de tal forma, de una manera equilibrada, exacta, de tal forma que si se moviese o se cambiase algún tipo de estas fuerzas en lo más mínimo, no podría ser habitable, ¿no es cierto? No podría ser habitable, en este caso, la Tierra y tampoco el universo. De este modo, dice literalmente Antonio Cruz,
un científico cristiano, dice: todo induce a pensar que las leyes físicas fueron calibradas exquisitamente desde el principio, con el fin de permitir la existencia de la especie humana. El globo terráqueo tiene el tamaño justo, la temperatura idónea, la fuerza de la gravedad necesaria, el agua imprescindible y los elementos químicos adecuados para sustentar a todos los organismos y especialmente al ser humano. ¿Por qué? ¿Se debe todo ello al producto de una cadena de casualidades o al diseño de una mente inteligente? ¿Es el orden resultado del caos o de un plan determinado? Claro, lo que uno ve entonces en la existencia diaria, digamos, es que uno ve orden, belleza, diseño en la creación. Por eso es que podemos decirlo así, derechamente, creación. Podemos decir que lo que vemos, la naturaleza, lo que nos rodea, es creación de Dios y no es algo fruto de fuerzas materiales ciegas moviéndose al azar. Por otro lado, también se supone que habrían eslabones perdidos, ¿no? Para mencionar solo un último ejemplo más contrario, ¿no es cierto?, a la evolución. Se supone que si efectivamente habría habido una especie de desarrollo de una sola especie hasta todas las otras especies que existen hoy día, deberían haber una serie de eslabones perdidos, ¿no? Debería haber una serie de especies intermedias que de algún modo debieron existir entre, por ejemplo, los invertebrados y los vertebrados, o entre los peces y los anfibios, o entre anfibios y reptiles, o entre reptiles y mamíferos, etc., ¿no? Y por lo tanto es evidente ahí que eso no se ha encontrado, ¿no? No hay algo así como una especie de especie intermedia, ¿no? Entre una especie y otra, o alguna especie de híbrido. No existe tal cosa, no se ha encontrado ese tipo de eslabones. Tal es así que de hecho eminentes paleontólogos evolucionistas se vieron obligados a tener que elaborar nuevas teorías de la evolución y replantearse la teoría de la evolución o el darwinismo desde otras hipótesis, dado justamente la carencia de fósiles que hubiesen encontrado para dar cuenta de estos tipos de, entre comillas, especies intermedias, ¿no? Entre, por ejemplo, un invertebrado y un vertebrado. Eso no se ha encontrado, no existe, no se han encontrado esos restos fósiles y por lo tanto es difícil poder decir que eso es real, ¿no? Hay otros argumentos más. Otro argumento, quizás tratar de ir más rápido, pero otro argumento es el código genético, ¿no? Hace un tiempo atrás, el Instituto de Investigación del Genoma Humano, dirigido por el Dr. Francis Collins, cristiano evangélico, señaló lo siguiente. Dijo: hemos captado los primeros vistazos de nuestro manual de instrucciones, antes solo conocido por Dios. Esto respecto de el descubrimiento sobre el genoma humano, sobre la posibilidad de codificar el genoma humano. ¿Y qué es lo que encontraron ahí? Bueno, encontraron información biológica altamente específica y compleja respecto de la vida humana. Y ahí hay entonces, insisto, información. El caos no crea datos, no crea información, no crea un lenguaje como tal. Lo que se encontró ahí entonces es, como dice Francis Collins, un manual de instrucciones de Dios. Y eso, insisto, no nace de la nada, no nace de fuerzas ciegas, sino que nace, tiene que haber nacido de un creador inteligente. Ahora, por si eso fuese poco, también hay otros elementos que uno puede discutirle a la evolución. Hay quienes, por ejemplo, han utilizado la evolución, extrapolándola no solamente al aspecto biológico, sino, como ya lo hemos conversado también anteriormente, a elementos éticos y morales. Tal es así que incluso hay profesores universitarios académicos que han utilizado la idea de la evolución, aplicándola a la sociedad y al comportamiento humano, para incluso sostener la idea de que la violación es un fenómeno natural y biológico, producto de la herencia humana evolutiva. ¿Ah? Así, derechamente. Es semejante entonces a las manchas de un leopardo o a el cuello alargado de una jirafa. Es entonces algo así como una herencia, ¿no? Una herencia evolutiva. ¿Por qué? Bueno, porque de algún modo sería una especie de adaptación evolutiva para maximizar el éxito reproductivo.
Esa es la idea, digamos, de ciertos académicos que han tratado de usar la idea de la evolución para explicar algo tan terrible como es la violación. ¿Ah? ¿Por qué existiría la violación? Bueno, producto de la evolución. Sería una herencia de la evolución para poder explicar la búsqueda de éxito reproductivo, ¿no? Eso explicaría de algún modo la violación. O sea, imagínense qué terrible es la respuesta que de la evolución se deriva, digamos, algo tan complejo como eso. Pero no solo eso, sino que incluso hay quienes han usado la idea de la evolución para argumentar a favor de incluso cuestiones como el sexo con animales. Peter Singer, por ejemplo, quien es un profesor de la Universidad de Princeton, defendió, por ejemplo, las relaciones entre los seres humanos y los animales. ¿Por qué? Bueno, porque en un artículo que él escribió que se llama Caricias íntimas, él dejaba muy claro entonces que si acaso la evolución es cierta, ¿no es cierto? Y la creación o el relato bíblico no es tal, entonces los seres humanos son lo mismo que un animal, no hay diferencia, ¿no? Si la evolución es real y el relato bíblico es mentira, entonces la evolución significa que, en términos sencillos, todos seríamos animales, ¿no? Y por lo tanto, no habría por qué pensar que habría una especie de problema respecto de la barrera a través de, perdón, del sexo entre las especies. Eso no sería problema. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, insisto, según la evolución, todos seríamos animales y descenderíamos de un antepasado en común. No hay una dignidad específica en el ser humano entonces, como la que encontramos en el relato de Génesis. Si la evolución es verdadera, si hay realmente una continuidad ininterrumpida entre los seres humanos y los animales, claro, entonces Singer tiene toda la razón acerca de lo que llama sexo a través de la barrera de las especies. Este tipo entonces de ideas surgen, ¿no? con la evolución, ideas que evidentemente no son menores y que como cristianos creo que deberíamos estar absolutamente en contra de la evolución, pero también de la cosmovisión que trae consigo y también de las consecuencias o implicancias éticas, morales, educacionales y en un montón de otros aspectos más. ¿Por qué? Porque tal como lo ha dicho Daniel Dennett, insisto, la evolución termina siendo un ácido universal, que todo lo corroe. Por último, quisiera mencionar el argumento de William Paley, un teólogo protestante inglés, a quien de hecho curiosamente Darwin leyó y le creyó por mucho tiempo. Al parecer eso, al menos eso tenemos testimonio de aquello. Sin embargo, lamentablemente terminó tratando de refutarlo. ¿Por qué mencionamos a Paley? Bueno, lo mencionamos porque William Paley dio un argumento muy interesante respecto del diseño, ¿no? De la idea de que efectivamente Dios creó todo. Y él da la siguiente idea, dice, si alguien caminando encuentra un reloj, ¿no es cierto? Si alguien encuentra un reloj, nadie podría decir que eso fue producto, o ese reloj fue producido producto de fuerzas naturales que de algún modo u otro dieron lugar a un reloj. Algo tan específico, que tiene tantas características, tiene elementos tan complejos internamente, no podrían haber existido sin que alguien lo haya diseñado. O sea, cuando uno encuentra algo complejo, ampliamente complejo o irreductiblemente complejo, lo que uno dice al respecto es que evidentemente ahí hubo un diseño, ¿sí? Hubo algo detrás de eso, no hubo simplemente azar, sino que hubo un designio inteligente, un diseño inteligente. Y es claro esto, ¿no? Porque efectivamente a esto también, insisto, la ciencia le ha llamado sistemas irreductiblemente complejos. Por ejemplo, ¿qué sistemas irreductiblemente complejos existen? El ojo, por ejemplo. El ojo humano y el ojo en realidad incluso hasta por supuesto de cualquier animal es prácticamente infinitamente complejo y no puede ser explicado por la evolución, es decir, no puede ser explicado por una aparición gradual. ¿Por qué? Porque el ojo
no podría haber aparecido, digamos, la mitad de sus componentes, la mitad de sus funciones, porque si estuviese solo la mitad sería absolutamente eh, disfuncional, no serviría para nada. Y por lo tanto es raro que la evolución pueda explicar la aparición de los humanos. Los humanos no puede ser explicado por la evolución porque o existe o no existe, porque no hay manera de que aparezca gradualmente. Es tan irreductiblemente complejo que tiene que haber aparecido de golpe, tal como dice la palabra en Génesis, que Dios creó y de un momento a otro existe cierta especie, existe en este caso el ser humano. Eh, y por lo tanto no podría haber sido explicado este tipo de sistemas irreductiblemente complejos a través de un proceso gradual como es el que postula la evolución. Este tipo entonces, insisto, de argumentos son un golpe muy fuerte para la evolución, para el darwinismo y también, por supuesto, para la cosmovisión naturalista y materialista. Marcelo, ¿qué tal si vamos con tus comentarios también respecto de esto que estamos conversando? Sumando a lo que nos comenta Angelo respecto a un término más biológico, más funcional del cuerpo humano, otra estructura de alta complejidad que no puede ser reducida es el cerebro. De hecho, cuando uno estudia anatomía, neuroanatomía, se va a encontrar en tres estructuras fundamentales: el arqueo, el palo y el neocerebelo. Entonces hace referencia a ciertas características asociadas, por ejemplo, arqueo y palio, cerebro, perdón, hacen características específicamente a sentimientos de evolución, por ejemplo, el miedo, y a sentimientos que utilizan las mismas vías que el miedo, con sentimientos de mucho más complejidad, por ejemplo, el amor. Entonces se dice de que, por ejemplo, el miedo está asociado a la supervivencia, entonces está en la parte más recóndita, más protegida del cerebro. Y también con ello junto el instinto de supervivencia. De hecho, la estructura que se encarga de mantener la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria es el bulbo raquídeo, que pertenecen al arco cerebral, al cerebro más antiguo. Entonces, este nivel de distribución tan armónica, tan perfecta, uno no lo puede entender desde el azar. Pero también el cuerpo tiene la tremenda característica que fue entregada por el padre de poder acomodarse al medio. Por ejemplo, por medio de estímulos externos, que lo mencionamos en su minuto, el tema de las fibras musculares en torno al ejercicio. Por ejemplo, se han fijado de que la gran mayoría de velocistas y corredores de resistencia son todos de piel negra, son todos afrodescendientes de forma directa, keniatas, por ejemplo. Se han fijado que la gran mayoría de nadadores de nivel olímpico son todos caucásicos. Se explica de una forma muy simple. Las células musculares existen tres tipos fundamentales, se van distribuyendo en distintos porcentajes según el estímulo externo. Entonces, generalmente la gente que ha sido creada en un contexto donde ha tenido que correr, estimular, caminar en cerros, por ejemplo, tiene predominio de ciertas células que son mucho más pesadas en cuanto a su anatomía, pesan mayor cantidad de gramaje, lo que complica mucho el flotar. Entonces, es por eso que la gente afroamericana tiene mayor predominio de este tipo de células, lo que le dificulta mucho el nadar, a diferencia de los caucásicos, que están expuestos a otro tipo de ambiente en donde su conformación celular en cuanto a los porcentajes de esta división dentro de sus músculos entrega una afinidad totalmente distinta. Entonces, este tipo de distribuciones tan armoniosas, por ejemplo, es difícil entenderlo desde el azar. Otro tema importante es el apéndice, que ha generado más de un par de dolor de estómago por ahí, que tiene que ver con el almacén para cierto componente enzimático y de bacterias para poder disolver las hojas. Porque el cuerpo humano no tiene la enzima que se encarga de degradar la celulosa. Entonces, por eso cuando nosotros comemos, generalmente cuando nos toca evacuar nuestros desechos, se van a notar, tomen la precaución de hacerlo, de mirarlo de que van a estar, por ejemplo, la lechuga en sus fibras casi completas, porque no tenemos la característica para poder degradarla. Y también la pérdida, por ejemplo, de la muela del juicio, que generalmente se asocia a que que antiguamente era necesario comer carnes más crudas y mayor componente tipo enzimático, perdón, de semillas más duras para poder alimentarnos. Pero actualmente, como ya tenemos el concepto de precaución, por ejemplo, de la eliminación de las bacterias por medio del calor, nosotros ya no comemos carne cruda,
Las semillas ya tenemos otros elementos para poder depurarlas, entonces seguimos alimentándonos de semillas, pero ya no tienen la rudeza en contra de nuestro cuerpo de ellas para poder digerirlas sin ningún tipo de problema, porque tenemos los insumos para poder seguir cuidándonos. Entonces, estas características de poder acomodarse en torno al estrés que puede significar dentro de un medio es de mucha perfección, o sea, hay demasiado equilibrio, por decirlo, para que esto sea simplemente diseñado por una célula que estaba en el mar, después pasó a ser una bacteria, y ahí finalmente llegamos a las personas, entonces no podemos entender este comportamiento a partir de eso. Es bastante interesante. También otras estructuras, hay varias estructuras del cuerpo que han ido variando conforme a las variantes que hemos estado expuestos, pero una cosa muy importante es el tema del comportamiento. A ver, Daniel Goleman, dentro de su libro Inteligencia Emocional, describe de que todas las personas interactuamos por medio de las emociones, es decir, las emociones es la que genera un vínculo a través entre personas. Una de las emociones más importantes que declara el Evangelio es el amor. Entonces es una idea tan compleja que puede generar entre vínculos. Entonces es importante cómo el amor puede vincularte con otra persona y a partir de ello generar el concepto de familia, hombre y mujer, importante declararlo, importante decirlo, y a partir de ello poder procrear y construyendo una sociedad, entendiendo de que las personas somos el monómero de una familia y a su vez la familia es el monómero de la sociedad. Entonces a partir de un sentimiento que lo podemos vincular a las vías más precarias de nuestro cerebro, las comillas, las menos evolucionadas, como es el arqueocerebelo, donde utiliza la misma vía del miedo, la misma estructura neuronal que utiliza el miedo para poder mantenerte vivo, asociándolo al instinto de supervivencia, es la misma que se utiliza dentro del amor, entre otras muchas emociones. Manteniendo clara esa idea, podemos generar estructuras tan complejas como una sociedad. De hecho, se destaca a algunos animales que pueden generar, eh, que pueden vivir en sociedad. Generalmente se destaca las hormigas, dice que son como los únicos animales insectos, perdón, que pueden tomar, que pueden declarar la guerra, por ejemplo, que pueden vivir y trabajar en equipo, pero no a la estructura y al nivel de complejidad y orden que puede declarar una persona. Entonces, mirando la funcionalidad propia, la funcionalidad de un hogar, podemos así, nos deja un sinsabor el tema de que todo haya sido por un factor azaroso. Entonces, francamente, decirles no es así. No, es imposible que algo de tal complejidad como el comportamiento humano, como nosotros mismos, pueda ser no simplemente una manifestación del amor del Padre. Entonces, bastante lo encuentro, o sea, si lo vemos como un hecho meramente biológico, Darwin entrega ciertas características que pueden ser explicadas de forma razonable. Pero es distinto cuando uno toma una estructura que puede ser explicada de forma razonable cuando atenta contra una verdad que es visible, que es tangible. Y ya cuando atienta contra una verdad de esa envergadura, ya fácilmente se puede clasificar como mentira, como falsedad. Eso sería como para redondar la idea, Ángelo. Muchas gracias, querido Marcelo. Tienes mucha razón. Efectivamente, acá no hay azar, hay diseño, hay un plan de Dios para la creación y la vida del ser humano. Y tal como tú decías, efectivamente hay distintas posiciones, ya para quizá ir cerrando, ¿no? Pero tú lo mencionabas también, hay distintas posiciones respecto de la evolución, distintas concepciones evolucionistas. Y efectivamente hay al menos grandes maneras de entender esto, de cómo se origina el universo y la vida, por supuesto, mediante la teoría evolucionista propuesta por Darwin. Y la primera es la evolución naturalista o ateísta que rechaza la existencia de Dios creador y propone en su lugar a la propia naturaleza. Es decir, la naturaleza empieza a ocupar el lugar de Dios. No hay espacio para la intervención sobrenatural, es el mismo mundo natural el que se explica a sí mismo, ¿no? El que, evidentemente esto es muy tautológico, pero el que se va a explicar a sí mismo a través de una filosofía de ciencia cerrada o restrictiva porque no está abierta a ningún tipo de intervención, ¿no? Este naturalismo entonces solo reconoce la realidad de fuerzas y causas físicas. Incluso aspectos relacionados con la mente y la conciencia terminan siendo explicadas por cuestiones puramente
químicas o materiales. No hay nada de sobrenatural entonces en esa concepción. Ese es de algún modo el evolucionismo más clásico, si se quiere, ¿no? Y por lo tanto el ser humano es una especie más, es un animal más y existe simplemente por casualidad, ¿no? Todos los organismos comparten el mismo ancestro primitivo. En el caso del ser humano, por supuesto, se conoce, ¿no? Y se dice como que la idea de que el ser humano desciende del mono. En realidad, la idea aquí de Darwin, para ser más justos, es que, aunque no es tan diferente, pero descendería más bien de una especie eh, de primate, ¿no? De primate que no sería propiamente el mono como tal. Pero finalmente apunta a una misma idea, ¿no? Que el ser humano no es más que otro animal y comparte el mismo origen, ¿m? Es el mismo origen. Y lo que uno ve en la escritura es que el ser humano no tiene el mismo origen que los animales. Por más que yo, por supuesto, y esto no lo digo pensando en que los animales no tengan algún valor, ¿eh? Muy por el contrario, yo creo que la Biblia es muy clara en esto, ¿no? El ser humano debe ejercer mayordomía y por lo tanto esa mayordomía involucra impulsar, desarrollar y generar, ¿no es cierto?, algo dentro de, en el espacio terrestre, pero también significa proteger, ¿eh? Proteger la creación, significa proteger el ambiente natural que nos rodea y también a los animales. Pero hay que decirlo, los animales no tienen el mismo origen que los seres humanos, porque lo que vemos en la escritura es que Dios quien de forma muy particular, de manera muy incluso amorosa, habla, ¿no es cierto?, en esta comunidad, en medio de una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, hagamos, ¿ah? Hay un plural ahí. Esa comunidad, conocida, ¿no es cierto?, por nosotros como Trinidad, dice, hagamos, ¿ah? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sopla sobre él aliento de vida, ¿ah? Hay un origen que es claramente distinto. Bien, entonces evidentemente esto difiere mucho, ¿no es cierto?, de la evolución o la posición, digamos, evolucionista clásica, naturalista y materialista. Por otro lado, como ya lo hemos comentado entonces, existe también el evolucionismo deísta, ¿no? Esta idea de que de algún modo Dios existe, pero después de planificar el universo e imprimir ciertas capacidades, evolucionó por su propia cuenta. Por lo tanto, el creador habría dejado de intervenir en el mundo para siempre. Intervino una vez creándolo, lo puso en funcionamiento y luego de eso lo abandonó y lo dejó a su suerte, ¿no? Esto es lo que cree el evolucionismo deísta. También está el evolucionismo panteísta que cree que el mundo es el propio Dios evolucionando continuamente. Todo es Dios y Dios está en todo. Cada criatura es una manifestación de lo divino. Dios es humano, pero también es un pez. Es una planta, es una piedra o es también una ley de la naturaleza. Hay incluso, bueno, por supuesto que hay quienes, este tipo de ideas pueden rastrearse históricamente desde el filósofo griego Heráclito en el siglo V a.C. hasta incluso paleoantropólogos jesuitas como Pierre Teilhard de Chardin en el siglo XX, pero también pasa por autores griegos como Plotino, entre otros, entre otros personajes también propios de la modernidad, como incluso Spinoza. Y por último también está el evolucionismo teísta, ¿no? Y esta es una posición que muchos cristianos, y particularmente científicos que a la vez son creyentes, creen, ¿no? Y postulan esta posición, el evolucionismo teísta. ¿Y qué es lo que básicamente postulan ellos? Bueno, ellos creen que efectivamente Dios existe, Dios es el creador del universo y sigue actuando dentro del mundo. Sin embargo, eh, de algún modo ellos consideran que la vida humana fue creada por Dios, pero utilizando como mecanismo la evolución. Esto de hecho es afirmado, por ejemplo, por el famoso genetista norteamericano, a quien ya mencionamos anteriormente, Francis Collins. Él es cristiano evangélico, pero su posición en particular es la del evolucionismo teísta, aunque en todo caso él considera que ese concepto como tal no es el adecuado, y él propone más bien lo que él considera un término más bíblico, más actual, que es biólogos, ¿eh? En vez de evolucionismo teísta.
¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a que la palabra, es decir, el logos, es la creadora de la vida, bios, ¿no? Por eso es biólogos. Y por lo tanto, él indica que Dios utilizó el método darwinista para formar a los seres vivos. Así entonces, de algún modo, Dios puso esta capacidad de evolucionar en la misma creación, ¿no? Ya habría impreso en el mundo, digamos, en su creación, esta capacidad, ¿no? La habría dotado de ciertas propiedades autoorganizativas para que se fuesen transformando lentamente, gradualmente, en las especies biológicas que hoy día conocemos, ¿no? Y eso, bueno, lo que por supuesto, insisto, creen algunos científicos, entre ellos muchos cristianos que a la vez son, son científicos. De hecho, Collins señala que esta perspectiva hace posible que el científico creyente se sienta intelectualmente realizado y espiritualmente vivo. Cosa a la cual, con mucho respeto, yo al menos difiero, a pesar de que, por supuesto, Collins es sin duda una eminencia en materia científica, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, porque yo más bien adhiero a la idea del diseño inteligente sin necesidad de recurrir a la evolución como explicación. Eh, ¿Por qué? Bueno, también entre otras cosas porque se suele considerar desde esta perspectiva a Adán y Eva como más bien personajes casi ficticios, ¿no? Casi como una especie de alegoría, ¿no? Se entiende entonces los primeros capítulos de Génesis desde esta perspectiva más como un asunto poético, eh, alegórico, pero que en ningún caso habla de una realidad o de una verdad, ¿eh? Yo al menos no, por eso es que no estoy, no comparto esa posición. Eh, para este tipo de cristianos que creen, digamos, en el evolucionismo teísta, el Génesis debe ser explicado de una manera distinta, ¿no? El Génesis no es una historia exacta del desarrollo de la creación, sino que señalan que esto no debe ser interpretado de manera literal, ¿no? Y por supuesto, yo creo que muchas veces hay muchos elementos que tienen aspectos poéticos, proféticos, y no todo es literal en la escritura, sin duda. Pero me parece más bien que deberíamos creer en general, o al menos esa es mi posición personal. Por supuesto, cada hermano puede considerar cuál es la posición que conscientemente y delante del Señor le parece la adecuada, la verdadera. eh, pero lo que uno ve es que en general esta posición adolece, ¿no es cierto? Adolece de elementos que son fundamentales para la escritura. Yo creo al menos en que no fue la evolución, sino que fue, insisto, tal como le decía, Dios hablando en esta comunidad de la Trinidad, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señorea sobre la tierra. Eh, Así que hay que decir que, al menos desde mi punto de vista, tal como lo decíamos, yo creo más bien en el diseño inteligente, ¿eh? En la idea de que efectivamente, en el creacionismo, en la idea de que Dios sí creó todo, y lo creó de manera muy particular, de manera muy específica, dotando todo de un diseño, mostrando todo belleza, orden, mostrando todo un plan maestro en medio de cada una de las cosas creadas. Así que al menos esa es mi conclusión personal. Y por supuesto cada cual puede evaluarse, ¿no es cierto? Evaluar aquello delante del Señor, delante de la Escritura y por supuesto también considerando los datos que quiera considerar a la vista. Bien, pues esto ha sido Historia sin Sombras, donde hemos estado conversando junto a Marcelo Alvarado sobre Darwin y la evolución. Marcelo, ¿qué tal si vamos con tus palabras finales para luego ir cerrando ya este interesante capítulo? Bueno, como tú mencionabas, existen muchas posturas respecto a este tema. En lo personal, yo prefiero pensar que esto es uno de los grandes misterios que cuando estemos frente al Padre sentados en su regazo, pues vamos a poder decirle, Rabí, explícame, porque no tengo idea de lo que ocurre. Entonces, me gustaría quedarme más con una reflexión de tipo personal en donde muchas de las teorías que hemos conversado son como una forma de saciar una curiosidad, pero finalmente la verdad proviene de su boca. Y eso sería como una conclusión totalmente personal, lo dejo muy claro.
Y en cuanto al cierre del programa, solo recordarles de que las redes sociales de Oikonomo están a su disposición para poder comunicarnos con ustedes y simplemente agradecerles la escucha. Muy bendecidos, paz. Muchas gracias, querido Marcelo. Ya para finalizar, algunos recomendados. Yo quisiera mencionar primero un texto, hay varios textos en realidad, pero más bien hay capítulos específicos que abordan esta temática de la evolución. El primero, que a mí me gusta mucho, de Nancy Pierce, que se llama Verdad Total. Libera el cristianismo de su cautiverio cultural. Este libro tiene varios capítulos vinculados a Darwin y la evolución, así que les invito a revisarlo, a leerlo, porque realmente vamos a tener, digamos, una perspectiva como visional muy interesante, y particularmente de alguien que se ha dedicado también al estudio de la ciencia. Lo mismo ocurre con Antonio Cruz, quien es un científico español que escribió un libro que se llama Sociología, una desmitificación, y en particular hay un capítulo que él dedica, en este caso, a Charles Darwin, sobre el cual también les invitamos a leer y revisar de manera crítica. Y por último, otro libro también de Antonio Cruz, que se llama Apologética Cristiana, o una introducción a la apologética cristiana. Evidencia y fe. Así que les invitamos a revisarlos. Tienen capítulos muy interesantes respecto a estas temáticas que hemos conversado y sin duda mucho más material para poder adentrarse en esto, aunque sin duda, ¿no? Siempre te encontramos mucho más luz directo en el Señor. Bien, pues terminamos entonces y les damos muchas, pero muchas gracias por seguir en sintonía. Chao, chao. Muchas bendiciones. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.